En 1984, una joven de apenas 18 años llamada Elizabeth estaba en su casa sin imaginar que su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Su propio padre la engañó para bajar al sótano y allí la encerró. Lo que comenzó como unas horas de encierro se convirtieron en 24 años de cautiverio bajo tierra, aislada del mundo exterior, sometida a los abusos más horribles por parte de la persona que se supone debía protegerla. Lo que sucedió en ese sótano se convirtió en uno de los crímenes más oscuros y estremecedores. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en una Austria marcada por la pobreza y la inestabilidad previa a la Segunda Guerra Mundial. Hijo único, su infancia estuvo definida por un hogar disfuncional. Su madre, descrita como autoritaria y fría, ejercía un control estricto sobre él, mientras que su padre, un soldado, murió en el frente. Fritzl afirmaría más tarde que la relación con su madre, a quien describió como dominadora, moldeó su necesidad de poder absoluto. A los 21 años, en 1956, se casó con Rosemary, una joven de 17 años con quien tuvo 7 hijos. Pero tras la fachada de hombre de familia y profesional exitoso, Fritzl ya mostraba señales de un carácter perturbado. Fritzl se formó como ingeniero eléctrico y se estableció como un hombre respetado. Poseía varias propiedades, alquilaba apartamentos y era conocido por su disciplina y carisma. Sin embargo, en 1967, a los 32 años, su lado oscuro salía a la luz por primera vez. Fue arrestado y condenado por violar a una enfermera, irrumpiendo en su casa con un cuchillo. Cumplió 18 meses de prisión, pero bajo la legislación austríaca de la época, su expediente fue borrado, permitiéndole borrar su pasado criminal. Este episodio, que pudo haber sido una advertencia, fue ignorado por quienes lo rodeaban. Elizabeth Fritzl, nacida en 1966, fue la cuarta hija de Josef y Rosemary. Desde niña mostró un espíritu independiente, pero vivía bajo el control opresivo de su padre. A los 11 años, en 1977, Fritzl comenzó a abusar sexualmente de ella, iniciando un ciclo de violencia que marcaría su vida. Elizabeth, atrapada en un hogar donde su madre y hermanos no sospechaban nada, soportó el abuso en silencio. A los 15 años, en 1981, intentó escapar con un amigo, buscando refugio en un mundo que le ofrecía libertad. Pero Fritzl la encontró rápidamente y la trajo de vuelta, castigándola con mayor control. En 1978, Fritzl comenzó a planificar su crimen más atroz. Con su experiencia en ingeniería, empezó a construir un zulo en el sótano de su casa. Durante 6 años, trabajó en secreto excavando y reforzando un espacio de 60 metros cuadrados, dividido en varias habitaciones pequeñas, un dormitorio, un baño rudimentario, una cocina básica y un área de almacenamiento. El zulo, de apenas 1.70 metros de altura, estaba sellado con una puerta de hormigón de 300 kilogramos, equipada con un sistema de apertura electrónica que solo Fritzl podría operar con un código. Este búnker, diseñado para ser impenetrable, se convirtió en la prisión de Elizabeth. El 28 de agosto de 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, Fritzl la engañó para que lo ayudara con una tarea en el sótano. Allí la drogó con éter, la maniató y la encerró en el zulo. Para encubrir su desaparición, Fritzl obligó a Elizabeth a escribir una carta afirmando que había huido para unirse a un culto religioso y no quería ser buscada. Rosemary, devastada, presentó la carta a la policía, que archivó el caso sin investigar a fondo. Los vecinos y la comunidad aceptaron la historia y Fritzl continuó con su vida como si nada hubiera pasado, mientras Elizabeth vivía en un infierno subterráneo. En el zulo, Elizabeth enfrentó condiciones inhumanas, sin luz natural, sin ventilación adecuada y con acceso limitado a comida y agua. Su vida se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. Fritzl la visitaba con frecuencia, a veces varias veces al día, para violarla. Entre 1988 y 2002,
Elizabeth dio a luz a 7 hijos, producto de estos abusos: Kerstin, Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, gemelo de Alexander, y Felix. Michael murió a los 3 días de nacer por falta de atención médica, y Fritzl incineró su cuerpo en una caldera, un acto que más tarde le valdría un cargo por homicidio por negligencia. El destino de los hijos de Elizabeth fue determinado por Fritzl, según su conveniencia. Lisa, Mónica y Alexander fueron sacados del zulo cuando eran bebés y entregados a Rosemary con cartas falsificadas, presentándolos como hijos abandonados por Elizabeth. Rosemary, sin sospechar que eran sus nietos, los adoptó y crió como sus propios hijos. Kerstin, Stefan y Felix, sin embargo, permanecieron en el zulo con Elizabeth. Fritzl justificó esta decisión diciendo que estos niños se adaptaban mejor al encierro y lloraban menos. En el sótano, Elizabeth hizo lo imposible por criar a sus hijos, enseñándoles a leer y escribir con libros y cuadernos que Fritzl les proporcionaba, y usando un viejo televisor para mostrarles fragmentos del mundo exterior. Mientras Elizabeth y sus hijos vivían en el zulo, Fritzl llevaba una vida aparentemente normal. Era un empresario exitoso, alquilaba apartamentos en su propiedad y viajaba con frecuencia a Tailandia, donde se rumoraba que frecuentaba prostíbulos. Rosemary, sus otros hijos y los inquilinos que vivían en la casa nunca sospecharon del zulo. Fritzl había diseñado el sótano con tal precisión que los sonidos no escapaban, y la puerta de acceso estaba oculta tras un armario en su taller. Los vecinos lo describían como un hombre educado pero distante, alguien que mantenía su vida privada bajo llave, literalmente. El control de Fritzl era absoluto, pero no infalible. En abril de 2008, Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, de 19 años, comenzó a mostrar síntomas graves de enfermedad, incluyendo convulsiones y pérdida de conciencia. La falta de atención médica en el zulo había debilitado su salud durante años y ahora estaba al borde de la muerte. Fritzl, enfrentando a la posibilidad de que su secreto se descubriera, decidió llevarla al hospital el 19 de abril de 2008. Se presentó como su abuelo y afirmó que la había encontrado inconsciente frente a su casa, con una nota de Elizabeth pidiéndole ayuda. Los médicos, alarmados por el estado de Kerstin y la falta de registros médicos, comenzaron a hacer preguntas. Encontraron una nota en la ropa de Kerstin, escrita por Elizabeth, suplicando que cuidaran a su hija y dando pistas sobre su situación. Los doctores exigieron hablar con la madre de Kerstin. Fritzl, bajo presión, permitió que Elizabeth saliera del zulo por primera vez en 24 años para visitar el hospital. El 26 de abril de 2008, Elizabeth, de 42 años, aprovechó un momento a solas con la policía y los médicos para revelar la verdad. Había sido secuestrada, violada y mantenida en cautiverio por su propio padre durante casi un cuarto de siglo. La policía arrestó a Joseph Fritzl esa misma noche. Al día siguiente, el 27 de abril, Elizabeth, Stefan y Felix fueron liberados del zulo. La investigación reveló la magnitud del horror: un sótano fortificado, 7 hijos nacidos del incesto y un hombre que había manipulado a su familia y a la sociedad durante décadas. Fritzl confesó el 28 de abril, admitiendo los cargos de secuestro, violación, incesto, esclavitud y homicidio por negligencia. La noticia explotó en los titulares internacionales con frases como "el monstruo de Amsterdam" y "el horror en el sótano", dominando los medios. El juicio de Joseph Fritzl comenzó el 16 de marzo de 2009, en Austria. Durante los 4 días de audiencia, el mundo escuchó detalles escalofriantes. Fritzl inicialmente se declaró no culpable de los cargos de homicidio y esclavitud, afirmando que había cuidado de Elizabeth y sus hijos al proporcionarles comida y ropa. Pero el testimonio grabado de Elizabeth, que duró 11 horas, fue devastador. En él describió el abuso constante, el miedo a las represalias y su lucha por proteger a sus hijos en el zulo. Fritzl, al verla disfrazada en la galería de visitantes, rompió en llanto y cambió su declaración.
confesándose culpable de todos los cargos. El 18 de marzo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15 años en una prisión psiquiátrica. Elizabeth y sus 6 hijos sobrevivientes, con edades de entre 5 y 19 años, en 2008, fueron trasladados a una clínica en Austria bajo estrictas medidas de seguridad. Cambiaron sus apellidos para proteger su identidad y comenzaron un largo proceso de recuperación psicológica y física. Los 3 hijos que crecieron en el sótano, Kerstin, Stefan y Felix, enfrentaron enorme desafío para adaptarse al mundo exterior. Kerstin, tras meses en coma, sobrevivió, pero su salud quedó gravemente afectada. Los hijos criados por Rosemarie, Lisa, Mónica y Alexander también necesitaron terapia para procesar la verdad sobre su origen. Rosemarie, investigada por posible complicidad, pero absuelta, se divorció de Fritzl y cortó todo contacto con él. El caso Fritzl no solo conmocionó al mundo, sino que levantó preguntas incómodas sobre la sociedad austríaca y sus instituciones. ¿Cómo pudo Fritzl engañar a todos durante tanto tiempo? Las autoridades fueron criticadas por no investigar las cartas falsificadas, por ignorar el historial criminal de Fritzl y por no detectar las anomalías en su hogar, como el consumo excesivo de electricidad y alimentos. Los vecinos, que nunca sospecharon nada, se enfrentaron a la culpa colectiva de no haber visto las señales. El caso también expuso las limitaciones del sistema judicial austriaco, que permitió que el expediente de Fritzl de 1967 fuera borrado, eliminando cualquier pista de su peligrosidad.